Y hoy entendemos que hay sed de oír palabra de Dios. Por eso estamos aquí, porque hay sed de oír palabra de Dios y estamos muy de acuerdo a las reglas que estableció. Dios lo bendiga. Los pastores que tenemos acá, Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos. Ok, la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el versículo 18, dice la poderosa palabra del Señor en esta hora: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es palabra de Dios. De tal manera que Dios, a través de su palabra, hablándole a Pedro, está diciéndole que él iba a edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios, a través del Evangelio, nos damos cuenta que Él nos trajo a nosotros el mensaje, o nos viene a mostrar el reino de los cielos. Nunca a través de los evangelios encontramos que el Señor nos hablara de religión. Dios habló de un reino. Y por lo tanto, Dios, a través de esta palabra, pues nos muestra a nosotros, o nos enseña a nosotros, que debemos conducirnos por ese reino. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el versículo 14 en adelante, dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. Por eso hoy lo que predicamos, la Iglesia Pentecostal Unida, predicamos el Evangelio del reino de Dios. Diciendo, el Señor en aquel tiempo decía estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Es lo que Dios a través de la palabra nos enseña: creer en el Evangelio. Es lo que Dios nos muestra a nosotros. Y hoy la Iglesia Pentecostal Unida nos damos a la tarea de enseñarle a las personas lo que el Señor nos encomendó a nosotros: predicar el reino de los cielos. El apóstol Pablo, los que han tenido la oportunidad de estudiar un poco acerca de la historia de la vida del apóstol Pablo, encontramos que el apóstol, en el libro de los Romanos, el capítulo 1 y el versículo 16, el apóstol nos expresa de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol. Quiero que entendamos algo. El apóstol primero era un hombre religioso, de tal manera que dice la Biblia que era un hombre fariseo. Él se hacía llamar fariseo de fariseos porque era celoso en su religión. Y cuando él tiene la oportunidad de tener esa experiencia con Jesús, con Dios, es cuando encontramos que él escribe esta carta enviándola a los romanos, a los hermanos que estaban en Roma, y les está diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios, a través de su palabra y a través de la iglesia, porque para Dios hablarnos de su palabra, pues Él fundó una iglesia. Y esa iglesia ha venido trayendo ese mensaje, y es lo que el apóstol está diciendo:
que el justo vivirá por la fe. Ahora, hay que tomar en cuenta, y es que la palabra del Señor no la tenemos sencillamente nosotros para identificarnos como cristianos. Sabemos que en el tiempo atrás la historia nos habla de que todo el que tenía una Biblia, pues en aquellos tiempos era perseguido, y a muchos de ellos le quitaron la vida, sencillamente porque tenía una Biblia. Y tener una Biblia, eso demostraba de que esa persona estaba siguiendo a Jesús, estaba siguiendo a ese Cristo que habían crucificado, que no querían aceptar como el Dios manifestado en carne, que había resucitado. Pero qué importante saber que Dios durante su ministerio llamó a 12 hombres. Y el propósito de Dios llamar a esos 12 hombres fue para que ellos se encargaran de llevar este mensaje a todo el mundo. Por eso dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, dice: y será predicado este Evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso hoy este Evangelio se sigue predicando en todas las naciones, en todos los rincones del mundo. Se sigue anunciándole a las personas que hay un Evangelio que tiene poder, un Evangelio que transforma al ser humano, que no importa la condición en que se encuentre, la manera en que el enemigo, porque oiga bien, el enemigo, la Biblia dice que vino para hurtar, matar y destruir. Sencillamente Satanás se ha encargado de dañar las cosas positivas que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. De tal manera que miramos a familias con buenos principios, con una tremenda educación, y de repente encontramos que aquellos hijos están convertidos en unas personas que no son agradables a la sociedad. Y uno se pregunta, ¿por qué razón? Sencillamente porque el enemigo dañó la mente de esas personas y se desviaron. Pero Dios, a través de la palabra, a través de su Evangelio, restaura al pecador. Dios restaura a la persona, aleluya, y lo trae a su iglesia para convertirlo en un instrumento, alguien que realmente pueda mostrarle a otras personas lo que representa el poder del Evangelio, de lo que el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. Así como el apóstol Pablo en aquel tiempo, él decía: no me avergüenzo del Evangelio. Hoy, cada creyente de la Iglesia Pentecostal Unida podemos decir: no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el medio por el cual Él restaura a las personas. A su nombre sea la gloria. Además, el Evangelio de brindarnos la salvación y la vida eterna. Porque ser evangélico no es simplemente cambiar de religión. Porque hay personas que dicen: cambió de religión. No. Ser evangélico es buscar el camino de la salvación. Porque es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. El evangelio, el reino de Dios. Pero en este evangelio, en este reino, gozamos de algo importante, y es que Dios muestra su mano poderosa, porque no son palabras. Hoy nosotros podemos hablarle a alguien y mostrarle con hechos lo que ha sido el poder del evangelio en nuestras vidas, cómo ha restaurado nuestras vidas y cómo nos ha bendecido a cada uno de nosotros de una manera especial. Para el Señor, por medio de este evangelio, nos ha sanado. Muchos de nosotros hemos sido sanos de muchas enfermedades. Cuando tal vez la ciencia ya no sabía qué hacer con nosotros, confiamos en este poder del evangelio. Y se hizo una oración y el Señor se ha glorificado en nosotros. Por eso
en esta tarde nos atrevemos a estar en este lugar y hablar del Evangelio. Porque no venimos a contender, no. La palabra de Dios no es para contender, la palabra de Dios es para aprender de ella. Para ser edificados por ella. Para ser restaurados por esta palabra maravillosa. Que bendice, que restaura y que ayuda a cada persona. De tal manera que Dios, a través de su palabra, quiere hoy todavía restaurar a muchas personas. El Evangelio se ha extendido hoy en todos los rincones del mundo, se conoce este Evangelio. Pero qué importante es saber que todavía seguimos hablando de esta palabra, todavía seguimos diciéndole a las personas que el Evangelio no ha cambiado, aunque todas las demás cosas hayan cambiado. El poder del Evangelio continúa vigente. El poder del Evangelio no cambia. Si hace 10, 15, 20 años atrás este Evangelio restauró nuestras vidas, yo quiero decirle, hoy todavía el Señor está dispuesto a restaurar a alguien. Hoy todavía Dios quiere salvar a alguien. Hoy todavía Dios quiere que alguien esté allí como en duda qué será de su salvación. No, sencillamente el poder del Evangelio le permite, aleluya, gozar de esa esperanza maravillosa, como es el poder del Evangelio, brindándonos una salvación viva, una salvación que edifica, una salvación que restaura a la persona, gloria al Señor, y que le brinda una esperanza maravillosa. Dios, a través de su palabra, encontramos cómo Él ha restaurado a muchas personas por medio de este Evangelio. Dios hoy todavía, como dije ya, sigue restaurándola, sigue Dios glorificándose en cada persona que se acerca a Él. Y la Biblia nos enseña que en una oportunidad los apóstoles, las personas que estaban allí, querían saber si ellos podían extender este Evangelio, llevarlo y darlo a conocer. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, el Señor les responde a ellos diciéndole: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Allí el Señor está dando una ordenanza a predicar, a ser testigos de este poder en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso el Evangelio ha llegado hasta este lugar. Y qué bueno que ustedes pueden estar aquí para recibir este poder, esta palabra, y entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y que Dios, para llevar esta palabra a muchas personas, recomendó a ellos: reciban el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, estimado amigo y amiga, es ese poder que opera a través de la palabra en la vida del creyente, en la vida del que la reciba, de tal manera que las personas pueden venir, oír el Evangelio, oír la palabra del Señor, y pueden decir: bueno, hay algo que es diferente acá. Sencillamente es el poder del Espíritu Santo, que siempre va a respaldar la palabra, que siempre va a respaldar su Evangelio. En toda la historia de la iglesia, el Señor ha respaldado la palabra, y aunque muchos se han levantado impidiendo la predicación del Evangelio, Dios lo ha defendido, gloria al Señor, y hoy todavía sigue en pie predicándose esta palabra, este Evangelio, gloria al Señor, que tiene poder, que bendice, que restaura de una manera especial. ¿Estamos? Entonces, Dios nos ha encomendado a nosotros, la iglesia, llevar adelante este Evangelio. Y qué bueno que en esta tarde
se está predicando este evangelio. Dios les bendiga. Claro, para que me ayude, no para la cita, para que usted la cita que voy a dar, no quiere que yo, para ver me cuesta bastante. Mis hermanos, yo también voy a compartir con el hermano y ya puede comenzar. Vamos a comenzar con la misma cita que él comenzó, solamente voy a comenzar unos versículos atrás, Mateo 16:13 en adelante. Y aquí el hermano lo va a ir leyendo, Mateo 16:13, nos viene a mostrar que cuando Cristo funda la iglesia en Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Deténganse ahí un momentico, observen cómo la gente no estaba clara en lo que era Jesús. Uno decía que Jesús era Juan Bautista, otro decía que era Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Pregunto, ¿estaban equivocados o estaban en la verdad? Estaban equivocados, había confusión. La gente no estaba clara, cada quien jalaba para su lado. El uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, el otro decía otra cosa. Ahí es cuando Jesús toma la decisión de fundar la iglesia. Y les dijo: ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Observen cómo Jesucristo le dice a Pedro: tú sí tienes la verdad. Aquellos están confundidos. Cada quien jalaba por su lado. Todos estaban confundidos, pensaban que lo estaban haciendo bien. Pero resulta que estaban equivocados. Ahora uno, Pedro, dice: tú eres el Mesías. Y eso le digo: bueno, dichoso tú, Simón. ¿Por qué? Porque Pedro sí estaba en la verdad. Hoy nosotros escuchamos varias religiones y dice, venimos predicando a Jesús. Sí se predica a Jesús, pero la manera como se predica, qué concepto tengo de Jesús, qué enseño de Jesús puede estar equivocada. Algunos decían que era Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o algunos de los profetas. Solo Pedro dijo: tú eres el Cristo. Ahora miren lo que Jesús le dice cuando ve que Pedro tiene la verdad. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Cristo sí funda una iglesia porque dice mía de yo, mía. Una, no dice fundaré mis iglesias. Tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habla de una. ¿Y por qué funda esa iglesia? Porque en el mundo había confusión. Predicaban a Cristo, pero no lo predicaban como era. Entonces necesitaba una iglesia donde se asegurara que se iba a predicar la verdad. Le dice a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Observen, la iglesia católica viene desde Cristo, y le voy a mostrar hoy que la iglesia católica viene desde Cristo, y ese es el trabajo que vengo a hacer. Primero, porque fundó la iglesia en la persona de Pedro, que le dijo roca. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y Jesús le cambió el nombre, le puso el nombre de roca, donde Cristo funda la iglesia. Una iglesia, ¿cómo sé yo cuál es la iglesia de Cristo? En medio de tantas personas que predican a Cristo, que es Juan Bautista, que era el ejemplo, que era Jeremías, que era esto, aquella iglesia donde tenga el fundamento que Cristo dejó, la roca. Pedro. Si ustedes pueden revisar a lo largo de toda la historia,
Solo la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años ha tenido como cabeza de la Iglesia a Pedro. Usted puede preguntar en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 1000, en cualquier año qué papa existía, y la historia le dice qué papa existía, qué hizo, qué escribió. Tenemos registrado. Mientras que también podríamos, y es la invitación que le puedo hacer a los hermanos, preguntarse, ¿y la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela cuándo nació? Nació hacia el año 1906 con Carlos Parán, que la fundó. Pero entonces, si él funda esa iglesia en el año 1900, ya la Iglesia de Cristo llevaba 1900 años. ¿Y cómo sé yo que esa Iglesia Católica es la de Cristo y que es importante? Es importante como he cuidado como si tú eres Pedro, sobre esta piedra que está en mi iglesia. La Iglesia de Cristo yo la diviso, la conozco porque está fundamentada sobre Pedro. Y luego dice, sigue. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro es garantía de poder entrar al cielo. ¿Qué significa a ti te doy la llave del reino de los cielos? Que Jesucristo garantiza al que esté en su iglesia poder entrar al cielo. ¿Y a quién le entrega esas llaves? A Pedro, el representante que dejó Cristo en la iglesia, la roca. Cualquier persona puede decir, en nuestra iglesia se va para el cielo. Pero entonces, ¿cómo dice Cristo a Pedro? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea, entonces a todos les dio la llave del reino de los cielos. Me parece, a mi modo de ver, que Cristo funda una iglesia y a esa iglesia le da la llave del reino de los cielos. Y escuche lo que dice. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le dio autoridad a Pedro y lo puso con la autoridad. Lo que usted haga, yo lo sello y lo firmo. Nosotros tenemos que asegurarnos que la iglesia de Jesucristo es la iglesia donde está fundada sobre Pedro, que Cristo mismo la funda, tiene la llave. Y Jesús le dijo algo muy importante. Le dijo, ni el poder de la muerte la podrá vencer. Esto quiere decir que a lo largo de 2000 años tiene que existir. Y si de un tiempo de no existir, un tiempo no existió, esa no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene que existir siempre. Le voy a mostrar que la iglesia católica era de Cristo. Cuando estaban esperando el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, Hechos 1:14, por favor. Cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ahí estaba la iglesia reunida. Desde el 12 dice que estaban los apóstoles y da el nombre de los apóstoles. En el versículo 14 yo les quiero tomar una foto para que tanto los católicos como los que no son católicos se den cuenta que dentro de esa iglesia de Jesucristo, sobre la que viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hay una clave más para distinguir si la iglesia católica es de Cristo o no. Escúchenla. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Discúlpeme, yo le voy diciendo así, y me voy quitando, no se moleste porque la gente se me cortó y explicando así. No, sí. Todo esto permanecía unánime en la oración. Siga. Y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Escuche, ahí en la iglesia de Jesucristo estaban muchas mujeres. Pero esas mujeres no eran tan importantes como para nombrarlas como se nombraron los apóstoles. Pero observen algo, que se saca del saco de las mujeres, se saca una mujer que se le da el nombre y se explica por qué es importante. Dice, y ahí tomo la foto, por favor repítame. Y con María, la madre de Jesús. Ahí tomo la foto. En la iglesia de Jesucristo, sobre la que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, estaba María, no la panadera. María, no la peluquera. Dice la Biblia, la madre de Jesús. ¿Ustedes saben qué significa Jesús? Salvador. Entonces dice que ahí estaba la madre del Salvador. En la iglesia de Jesucristo, la madre del Salvador tiene un rol muy importante, tan importante que la saca del saco de las otras mujeres y a ella la ponen aparte en su nombre. 2000 años después, la iglesia católica todavía, si le toman ustedes la foto, tienen a la madre del Salvador como una ficha importante para nosotros los católicos. Y yo me hago la pregunta y queda en el aire. ¿Y por qué los hermanos
que no son católicos, ¿por qué sacan a María si dentro de la iglesia que viene el Espíritu Santo estaba María? Ahora, ¿por qué más nosotros creemos que la iglesia católica es la de Cristo y está fundada en la persona de Pedro y que ustedes han escuchado que es el Papa, que es el jefe de la iglesia? Porque en Juan, por favor, Juan 21:15, Jesucristo nombra a Pedro jefe, Papa, papá, como usted lo quiera llamar, de su iglesia. Escúchenlo, Juan 21:15. Y por eso, dentro de la iglesia estamos seguros que es la iglesia de Jesucristo. Escuchen. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Estaban todos reunidos. Jesús escogió a Pedro particularmente, le dijo: ¿me ama más que esto que estaban ahí, que eran los demás? Escuchen lo que dijo Pedro. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Escuchen la tarea que le dejó Cristo a Pedro. Y le dijo: apacienta mis corderos. La tarea es apacentar. Cristo tiene unos corderos. Sí, Cristo tiene unas ovejas. Sí. Y puso un hombre llamado Pedro para que apacentara no cualquier oveja o cualquier cordero, no. Aquí subrayen donde dice apacienta mis. Mis significa los míos de yo. Hay otros corderos, hay otras ovejas, pero que no son mías de yo. Las mías, ¿cómo la van a reconocer? Por el pastor que la va a apacentar, que es Pedro. Entonces, cuando yo veo que la Iglesia Católica tiene todavía 2000 años un representante, que no llamamos un papa, jefe de la Iglesia, entonces yo me doy cuenta y digo: ah, caramba, aquí Jesucristo le dio autoridad a un hombre sobre la Iglesia. Pero, ojo, sobre su rebaño, que es la Iglesia de él. Siga. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí vemos entonces 3 veces Jesús. ¿Por qué 3 veces? Cuando la Biblia lo dice una vez es porque es importante. Cuando lo dice 2 veces porque es muy importante. Y cuando lo dice 3 veces porque es muchísimo importante, que no lo podemos dejar a un lado, que no podemos saltar por encima sin darle importancia. Pedro se molestó 3 veces y 3 veces Jesús le dijo: pastorea mis, la mía de yo. Las otras que no son mías las puede pastorear otro. Pero hay un jefe dentro de la iglesia que lo pastorea, se llama Pedro. Y Lucas lo dice de esta manera, Lucas 22:31. ¿Cómo lo dice Lucas? Porque nosotros creemos que Pedro es el jefe que Cristo ha dejado dentro de la iglesia. ¿Qué función cumple? Nosotros lo llamamos Papa y creemos que Cristo lo dejó para gobernar su iglesia, pastorear todo su rebaño. Escuchen cómo lo dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás que os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte. Me equivocó. Vuelvo a leer. Observen cómo están reunidos todos. Y le dice Jesús: mire, Satanás os pidió permiso para zarandearnos a todos, pero yo he rogado por ti. Pongan cuidado. Otra vez. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para zarandearlos a todos, como trigo. Escuchen la preferencia por Pedro. Pero yo he rogado por ti. Ahí hay preferencia. Yo he rogado por ti. Satanás no podrá hacerte daño. Te puse jefe de la iglesia. Te puse pastor de la iglesia. Te puse como roca de la iglesia. Yo he rogado por ti. Y yo pregunto: ¿y qué pasó con Mateo? ¿Y qué pasó con Juan? ¿Y qué pasó con Santiago? ¿Por qué por ellos no? Porque Jesucristo había elegido a Pedro y dentro de los apóstoles para ser el jefe de la iglesia. Yo he rogado por ti. Pongan cuidado que sigue. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está la tarea que le dejó al Papa. Confirma a tus hermanos. Jesucristo le dejó a Pedro esa tarea. Miren ustedes, nosotros creemos que Jesucristo dejó
esa iglesia, su iglesia, la fundó, importantísima. Y el que no esté dentro de la iglesia de Cristo está pasando un problema. Miren ustedes lo que le pasó a Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Lo que le pasó a Pablo. Pablo cuenta su experiencia. Cuando él perseguía a la iglesia de Cristo, si Cristo fundó una iglesia, sí, le dejó a Pedro como representante de la iglesia para que pastoree, para que oriente a los demás. Y ahora observe, Pablo perseguía a esa iglesia. Y escuchen lo que dice Pablo mismo en 1 Corintios 15, 8 en adelante. A ver, ¿lo tiene ahí, hermano? ¿Tiene ahí? 15, ¿tiene? Después apareció Jacob, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Está contando que Jesús se le apareció como un abortivo, como un aborto. Pongan cuidado, ¿por qué Pablo se considera aborto? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué aborto? ¿Por qué indigno de ser apóstol? ¿Por qué el más pequeño de los apóstoles? Escuchen. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces Dios tiene una iglesia, Pablo la perseguía. Y usted y yo tenemos que asegurarnos cuál es la iglesia donde yo estoy. Porque Pablo estaba en otra iglesia. Pablo estaba en la iglesia judía y perseguía la iglesia de Jesucristo. Y él dice, por haber perseguido a la iglesia de Jesucristo, soy un aborto. No soy digno de llamarme apóstol, soy el último de los apóstoles. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que todo aquel que siga otra iglesia, que no sea la de Cristo, y esté en contra de la iglesia de Cristo, no es digno de llamarse apóstol. Es como un abortivo, y se lo está diciendo entonces Pablo, lo está contando en 1 Corintios 15, 8. Para Pablo es importante la iglesia, muy importante. Miren cómo se lo dice a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Cuánto me queda? Un minuto, con esto termino, pues. No sé, si el árbitro me lo permite, sí. ¿Sí? Bueno, si me lo permiten ellos, ya no es cuestión mía. Si ellos me lo permiten, maravilloso. 1 Timoteo capítulo 3:15, escúchelo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirlos entre la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente. Dios tiene una iglesia. La iglesia del Dios viviente, ¿qué es para Pablo? Columna y base de la verdad. ¿Se acuerda cuando fundó la iglesia en la persona de Pedro? En la verdad, porque los otros estaban confundidos, equivocados. Entonces, ¿para qué dejó Cristo la iglesia? ¿Para qué dejó a Pedro dentro de la iglesia como pastor? Para que nadie se salga de la verdad. Usted y yo podemos predicar otra cosa. Bien, es verdad. Felicito al hermano en la exposición que hizo sobre el predicar el evangelio. Pero cuando Jesucristo mandó a predicar el evangelio a los apóstoles, está en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, lo mandó a predicar el evangelio. Pero ojo, observen, dentro de la iglesia de Jesucristo se predica el evangelio, pero se debe tener cuidado de algo. ¿Qué es lo que tiene que tener cuidado? De predicar lo que Jesucristo mandó. Escúchenlo como lo dice Mateo. Mateo 28, otro que la estoy aquí cuando él no lo encuentre, no, Mateo 28, 19. Uno que la estoy aquí 28, 19. Ahí lo tiene, ¿verdad? Allí hay otro que me maneje también la escritura que me ayude aquí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Deben enseñar, pero dice Cristo, yo los mando a enseñar, no lo que a ustedes les parezca, lo que yo les he mandado, lo que yo les he enseñado. De modo que estamos de acuerdo que tenemos que predicar el evangelio y que el evangelio es el poder de Dios. Pero el evangelio es como Cristo lo ha enseñado, porque si no, nos pasa lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice que puede ser que estemos predicando el evangelio, pero puede ser que lo estemos predicando mal. Y esto es lo que deberíamos examinar, y esto es lo que estamos haciendo aquí, compartiendo como hermanos
la palabra de Dios, para que se den cuenta que sí, dentro de la iglesia se debe predicar el evangelio, pero ¿de qué manera? ¿Lo tienen o no? 15-1. Venga. Tiene problema, quédense aquí cerca. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. La buena nueva es el evangelio, del que hablaba el hermano, de que ustedes y yo estamos dispuestos a escuchar. La buena nueva que les anuncié, escuchen. Ustedes la recibieron y perseverarán en ella. La recibieron y persevera. Persevera significa que nunca cambia. Ya lo decía el hermano muy bien. El evangelio no cambia. Hay algunos que tienen el lema que el evangelio cambia. No, bien lo digo el hermano, el evangelio no cambia. Repítalo de nuevo. Y por ahí, quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseverarán en ella. Perseverar en ella significa que nunca debe cambiarse. Lo que se predicó hoy tiene que haberse predicado en el año 1000, en el año 100 y en el año 50. Eso es lo que llamamos dentro de la iglesia también la tradición que no se puede cambiar. Es lo que Cristo enseñó, yo no lo puedo cambiar. Puede venir otra persona y puede enseñar otras cosas, pero no es el evangelio. Muy bien, termino entonces en este, ya el árbitro me dice, por favor, tiempo. Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié. Ahí está. Esto es lo que quería llegar. No es predicar el evangelio simplemente, sino tal como yo se los anuncié. Gracias, hermanito, por el tiempo que me dio.